Muy buenas y bendecidas noches, señores, bienvenidos. Bendito Padre, te agradecemos por el tiempo que nos das, por la oportunidad que nos das nuevamente de estar en tu presencia. Gracias por todo lo que nos has dado en estos días, Señor. Te pedimos que sigas multiplicando tu favor hacia todos nosotros. Te pedimos por todos nuestros hermanos en la fe que están pasando por tribulaciones, que necesitan algún tipo de ayuda, que conforme a tu voluntad les sea otorgada. Te agradecemos por la lectura que aún podemos reunirnos para poder disfrutar de la hermosura de tu palabra y que Señor nos hagas entendible tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenas noches, señores. Antes que nada les ofrecemos una disculpa porque el día de ayer por cuestiones laborales no pudimos transmitir como quisiéramos. Entonces hoy otra vez nos vamos a poner al corriente. Y pues bueno, mi esposa tiene un pequeño comentario. Bueno, recuerdan ustedes que empezamos con la lectura del libro de Isaías o Ishayahu, como dicen, cómo se pronuncia en hebreo, ¿verdad? Pero bueno, Isaías es un profeta eh, de los más, ¿cómo decirlo? Cuyo ministerio fue muy grande, muy apreciado en un inicio, profeta obviamente él, pero que pronto perdió su popularidad, dejó de ser popular, pues debido a sus mensajes, porque eran difíciles de escuchar, dura palabra es esta, pero pues como uno de los profetas con mayor escritura, eh, pues eso es lo que pasa con Isaías. Básicamente su llamado era: apártate de tus pecados, hay un juicio, y es un juicio en el cual se va a ejercer la ley como debe de ser ejercida, pero antes de eso, pues tú tienes que apartarte de tus pecados, puedes ser perdonado. Y de la mitad del libro hacia adelante, pues vienen mensajes de consolación y esperanza. Justamente, pues, ¿quién es nuestra consolación? ¿Quién es nuestra esperanza? Ajá. Es un libro hermoso porque pues viene todo el evangelio ahí plasmado, eh, básicamente en el libro de Isaías. Él profetiza en los tiempos de los reyes Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Recuerden ustedes que cuando reina Acaz es cuando hay registro de que se asesinan a los bebés, a los niños, se ofrecen en sacrificios. Y entonces dices, pues ¿cómo no va a enojarse el Señor? Claro, son tiempos en los que pues estas ceremonias que se hacían ofreciendo a los niños eran realmente diabólicas, salvajes, faltas de misericordia, donde se hacían música estridente para no escuchar a los pequeños. Sin embargo, hoy día yo me pongo a pensar y digo, híjole Señor, cuando sacrificamos a nuestros hijos exponiéndolos al mundo, a las ideologías extrañas, cuando se hipersexualizan, ¿qué es eso sino ofrecer a los niños al maligno? Y cerramos nuestros oídos a la palabra del Señor y preferimos ir con el mundo. Entonces, pues no estamos muy alejados de esa parte, ¿verdad? En diferentes maneras. Y no obstante, pues hoy día hemos oído tanto que se habla de la trata de los niños, de la trata de infantes, para hacer atrocidades con ellos. Pues entonces, ¿qué tanto hemos cambiado? Entonces, ¿qué tanto nos viene a bien el mensaje de Isaías? Todo, ¿no? O sea, por eso la palabra de Dios fue, es y será. Porque si creemos que esto ya pasó, creemos que esto quedó en el pasado, pues realmente volteemos a ver la realidad en la que estamos y que el Señor nos vuelve a llamar y dice, apártate de tus pecados. Hay juicio y con el juicio viene la aplicación justa de la ley, que es donde ya no nos gusta. Cuando decimos, ay, Dios castiga, sí, sí castiga,
Pero antes de eso te da esperanza, antes de eso te da perdón, antes de eso te da la oportunidad de renovar, de cambiar tu vida, de cambiar tu mente. Y te expone su palabra. Y aquí en Isaías lo vamos a ver muchas veces, porque leemos la palabra y parece que eso ya pasó, que como que, eso ya pasó. No, o sea, veamos la realidad. Y por eso es que los que hemos recibido la palabra de Dios, pues nos tenemos que oponer a muchas cosas. Tenemos que ser luz, tenemos que ser guía para otras personas, hablarles del Evangelio, a lo que estamos llamados. Bueno, vemos que otro de los profetas, dos de los profetas que son contemporáneos de Isaías son Miqueas y Oseas. Y bueno, este es un libro para regocijarse al final de cuentas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que regocijarnos? Pues porque nuestro Salvador ya vino a la tierra, estuvo aquí, nos enseñó, nos vino a aclarar la ley y sobre todo porque va a venir otra vez. Esa es nuestra esperanza, Él va a venir otra vez y entonces tenemos que estarlo esperando. Ansiosamente. Y regocijarnos, ¿por qué? Porque va a venir. Bueno, un poquito de contexto de Isaías. Recuerden que en los tiempos de Isaías, Israel está dividido en dos reinos. Reino del norte, reino del sur. Israel del norte, Judá del sur. ¿Y quién pecó más? Pues dos, pero comenzó uno. ¿Pero quién pecó más? Israel. No, ambos pecaron, el pecado es pecado. Ajá. Ambos pecaron. Seguramente el del norte va a decir que el del sur y el del sur va a decir, no, ellos pecaron. Ellos. ¿No? Pero bueno. ¿Y cuáles son sus pecados? Si ya hemos leído Isaías. ¿O por qué el Señor se molesta? Básicamente, y eso muchos los tenemos, ¿no? Porque se alejaron de Dios y van tras ídolos. Pero el Señor también le ocupa mucho la perversión de la justicia. Le ocupa mucho que hay una opresión al pobre. Ajá, hay opresión al pobre, hay opresión a la viuda, hay opresión al huérfano. Tantas veces que el Señor dice, por eso pongo la ley, porque si no la pongo ustedes se van de bruces y siguen oprimiendo al pobre y oprimiendo al pobre económicamente, porque de repente nos queremos espiritualizar mucho y decimos oprimir al pobre. No, al pobre en el estrato social. Sí llama el Señor mucho a proteger también obviamente en esa parte. Otro de los grandes molestias del Señor es la búsqueda de ayuda militar con otras naciones paganas. O sea, dejan de confiar en el Señor. Y bueno, vamos a ver que leímos en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 7, que Isaías pues sí llega a ver la destrucción y cautiverio del reino del norte, que es lo que tanto habló. Uh-huh. Y bueno, vemos que los líderes cumplen con tradiciones, con sacrificios, con ofrendas, todo así al pie de la letra, que no esté sucio este traste, que no esté, que tú te limpiaste, te bañaste, te hacías todo lo que se tenía que hacer de acuerdo al Levítico. Pero en sus corazones no pasa nada. En sus corazones siguen estas cosas que ya les he citado, la perversión al pobre, el alejamiento de Dios, lo que acabo de mencionar. Y bueno, ¿qué dice el Señor? Eso no lo quiero, porque viene de un corazón corrupto. Y cuando viene de un corazón corrupto, pues no es por mí, es por el que lo está ofreciendo. Y sobre todo porque pues Él quiere que te apartes del pecado, que tú y yo nos apartemos del pecado. Y entonces cuando tú te apartas del pecado, entonces examinémonos qué es lo que hay en nuestras vidas, cuáles son los pecados, para que entonces esos sacrificios
de tiempo, dinero, servicio, estar leyendo aquí la Biblia, entonces van a ser agradables a Él. Ya lo dijo en su palabra. Por eso es que tenemos que examinarnos y cuando vamos mañana, que vamos a nuestras congregaciones, examinémonos antes de estar ofrendando y estar ahí, como si no pasara nada, como si, el Señor, no, así que siga. Mi pecado ahí está, pero no, o sea, ya el pecado ya nos tiene que causar escozor, ya nos tiene que causar, Señor, perdóname, nos tiene que causar dolor, y si no pasa nada de eso, cuidado, cuidado. Si ni siquiera lo podemos ver, peor aún. Pidamos al Señor que nos muestre. Dice David, muéstrame, Señor, lo que hay en mi corazón, muéstrame. ¿Por qué? Porque Él sabía que cómo es nuestro corazón de perversote. Pero bueno, eso es lo que quería comentar de Isaías. Y vamos a leerlo. Hoy nos toca leer del capítulo 3 al 8. Okay. Comenzamos con la lectura del libro de Isaías, con el capítulo 3, y escrito está: Juicio del Señor contra Judá y Jerusalén. Porque he aquí que el Señor, Dios de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tome de la mano a su hermano de la familia de su padre y le diga, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir, no me hagan príncipe del pueblo. Pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra el Señor, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Digan al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, tuercen el curso de tus caminos. El Señor está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. El Señor vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque ustedes han devorado la viña y el despojo del pobre está en su casa. ¿Qué piensan ustedes que majan mi pueblo y muelen las caras de los pobres? Dice el Señor, Dios de los ejércitos. Juicio contra las hijas de Sión. Asimismo dice el Señor, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y el Señor descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos, vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Capítulo 4 del libro de Isaías, y escrito está: Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Futuro glorioso de Jerusalén. En aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel.
Y acontecerá que el que quede en Sión y el que fuera dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén están registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará el Señor sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Comenzamos con la lectura del capítulo 5 del libro de Isaías. Escrito está: Parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diera uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diera uvas, ha dado uvas silvestres? Les mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Ay sobre los malvados, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitarán ustedes solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte del Señor de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. No miran la obra del Señor, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero el Señor de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre. Extraños devorarán los campos, desolados de los ricos. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado con coyundas de carreta. Los cuales dicen: venga ya, apresuren su obra, y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor del Señor contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos... Me estoy equivocando de capítulo. No, sí, perdón. No habrá entre ellos... perdón. Cansado ni quien tropiece. Ninguno se dormirá ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias.
sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Comenzamos con la lectura del capítulo 6 del libro de Isaías. Escrito está: visión y llamamiento de Isaías. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la voz se llenó de humo. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oigan bien y no entiendan, vean por cierto, mas no comprenden. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni corazón entienda, ni se convierta, y ni haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que el Señor haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si queda aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Comenzamos con la lectura del capítulo 7 del libro de Isaías. Escrito está: mensaje de Isaías a Acaz. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Josías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado en Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo el Señor a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remaldías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, el Señor Dios dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si ustedes no creen, de cierto no permanecerán. Habló también el Señor a Acaz diciendo: pide para ti señal del Señor tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré al Señor. Dijo entonces Isaías: oigan ahora, casa de David, ¿les es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo son a Dios? Por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Manuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno,
Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará el Señor a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada, con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aun la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. Ciertamente, mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que al lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata, serán para espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cavaban con azada, no llegará allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Comenzamos con la lectura del capítulo 8 del libro de Isaías, y escrito está: sea el Señor su temor. Me dijo el Señor: toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maher Salal Asbaz. Y junté conmigo por 2 testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo el Señor: ponle por nombre Maher Salal Asbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mío, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió el Señor a hablarme diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Reúnanse pueblos y serán quebrantados, oigan todos los que son de lejanas tierras, cíñanse y serán quebrantados, dispónganse y serán quebrantados, tomen consejo y será anulado, profieran palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros, porque el Señor me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminara por el camino de este pueblo diciendo: no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temas lo que ellos temen, ni tengas miedo. Al Señor de los ejércitos, a Él santifiquen. Sea Él su temor y Él sea su miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ay, híjole, aquí no sé, se me olvidó poner la lámina, pero ya lo arreglamos. Ahí está. Les ofrezco una disculpa. Bueno, vamos a quitar aquí rápidamente esto para que la puedan leer conforme vamos. No me fijé, fueron muchas láminas y la última se me fue. Pero ya está listo. Seguimos con el capítulo 8. Pero lo puse mal porque esto ya lo leí. Bueno, lo voy a leer lo que faltaba del versículo 16 en adelante del capítulo 8 del libro de Isaías. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues al Señor, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Dios, somos por señales y presagios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si les dicen: pregunten a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, respondan: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia. Serán sumidos en las tinieblas.
Con eso terminamos la lectura correspondiente de Isaías. Mañana esperemos en el Señor que podamos hacer los comentarios. Bueno, mi esposita está dando comentarios. Mañana podamos ampliar un poco más. Vamos a comenzar con la lectura, pero antes mi esposa tiene algo que decirles. Bueno, ¿cómo les fue con su lectura de Hebreos? Eh, ¿Ustedes quién creen que haya, quién de los personajes bíblicos creen que la haya escrito? Solamente, obviamente, como habíamos comentado, hay dudas sobre qué hombre fue el que la escribió físicamente, dijéramoslo así. Obviamente es inspiración divina, es inspiración del Señor. A mí me sorprendió que incluso podía ser que ponían a Bernabé como un posible escritor. También pusieron a Lucas, algunos algunos escritores eruditos piensan que fue Lucas, algunos insisten que es Pablo, pero bueno, al final de cuentas es inspiración divina, ahí está, y es un libro dirigido a aquellos cristianos judíos que obviamente estaban en medio de la persecución, tanto de judíos como de romanos. Ajá. ¿Por qué? Porque eran cristianos, eran judíos, dijéramoslo así, como desertores, y entonces acuérdense que los romanos perseguían judíos, pero a estos cristianos judíos los perseguían tanto los romanos como los judíos. O sea, no les iban a, creo que les tocaba la peor parte en la parte histórica. Y entonces el Señor decide dirigirles palabras, decide decirles, no se regresen, no den pasos atrás. Cristo es preeminencia, Cristo es mayor que Moisés, es superior a los ángeles. Les hace una aclaración teológica importante por aquellos que querían perdón, la tos todavía no se me quita, pero perdón. Entonces el Señor les dice, no des pasos hacia atrás, tienes que seguir creyendo en lo que se te está predicando. Por eso te escribo esta carta dirigida a todos los hebreos, para que no duden, esos cristianos judíos no duden, no vayan hacia atrás. Y obviamente en este libro pues trae implicaciones teológicas, verdades teológicas, que a nosotros hoy día son impresionantes, deben sentar las bases todavía más sólidas para nuestra fe, y sobre todo verlo también. Es una maravilla que nos haya tocado leer Hebreos e Isaías juntos, porque vamos a ir viendo cómo se va cumpliendo Antiguo Testamento, y se va cumpliendo y se va aclarando todo lo que se veía, la sombra que había atrás, es declarada luz en el Nuevo Testamento y en Hebreos. Ahí estamos viendo claramente que todo lo que se habló por los profetas, todo lo que se habló fue una preparación para que viniera el Señor Jesús. Es una bendición este libro. Discúlpenme, voy a tomar agua porque si no... Es una bendición este libro. Y bueno, no más bla bla, porque aquí venimos a leer la Biblia, a escuchar lo importante, y vamos a dar inicio a los capítulos, a la lectura del capítulo 4 y del capítulo 5. Bueno. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les provocó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí,
no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeren hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¡Wow! Qué ¡Wow! tremendo. Los dos capítulos están tremendos. Están muy bellos. Están muy, muy bellos. Pues quedémonos meditando. Seguramente hay un versículo, 2, 3, todos los dos capítulos que les han de ver conmovido, que les han de ver, como leímos, penetrado hasta el alma. Léanlos en su contexto, reléanlos, medítenlos el día de mañana y díganle al Señor, ¿qué me quieres decir? Que aprenda a discernir el bien del mal. Wow. Tantas cosas que nos dijo hoy. Pero bueno, Dios mediante, el día de mañana estaremos comentando.
¿sí? Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias porque conforme a tu voluntad buena, agradable y perfecta, nos tienes aquí, Señor, a este propósito al que hemos sido llamados. Te pedimos asimismo que veas, que bendigas, que proveas, que protejas a todos nuestros hermanos en la fe que están siguiendo con nosotros las lecturas y que añadas aún más. Te pedimos que tu bendición no nos falte, Señor, que tu misericordia esté siempre sobre nosotros, que tu luz resplandezca sobre nuestro rostro, que nuestra canasta sea llena de alimentos, que nuestra agua nunca escasee. Asimismo también te pedimos perdón, Señor, por todo lo que te hemos fallado el día de hoy, por todo lo que hemos hecho malo delante de tus ojos, lo que no te agrada, Señor. Te venimos a pedir perdón. Sabemos que eres bueno, Señor, y cuando estemos nuevamente a punto de pecar, a caer en tentaciones, que tu Espíritu nos redarguya para seguir adelante en el camino al cual hemos sido llamados. Te damos gracias por esta semana que termina y te agradecemos porque nos das oportunidad de vivir un día más y sobre todo que nos das fuerzas como de águila, como de búfalo para poder seguir adelante. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.